Hace escasas semanas fue noticia la compra de trenes AVE por parte de Renfe para reforzar su flota y ahora ya se habla de una posible compra extra que podría duplicar el pedido previsto. Unas novedades con detalles y matices que te cuento en este vídeo. Renfe ha divulgado entre los medios de comunicación que tiene previsto lanzar una segunda licitación este mismo año para la compra de trenes de alta velocidad en un número que podría duplicar el proceso que está abierto en estos momentos para la adquisición de entre 30 y 40 unidades, y del que informamos en el correspondiente vídeo del canal. Un añadido a lo ya conocido que tendría un matiz muy importante, y es que sería menos urgente que el ya conocido. Una segunda compra pública que podría llegar a los 60 o 70 trenes más, según apuntan algunas fuentes, y que irían principalmente destinados a cubrir la renovación del material rodante de la línea Madrid-Sevilla o a la puesta en funcionamiento de la alta velocidad con el País Vasco, entre otras. De momento no se sabe cuándo lanzará Renfe esta segunda licitación, pero sí que será para adquirir un material rodante que superará ampliamente los hasta 40 trenes que busca ahora en el proceso recién abierto, y en el que el 9 de junio se conocerán los fabricantes que optan a dicho contrato, por el que Renfe está dispuesto a pagar hasta 1.777 millones de euros, más otros 2.300 millones en mantenimiento. Dos operaciones para adquirir nuevos trenes de alta velocidad que son distintas a compras anteriores, como la que se firmó en 2022 de casi medio millar de trenes, que irán destinados a cercanías y a media distancia y cuyas primeras entregas se esperan para los próximos meses después de numerosos retrasos. Los más recientes, los cercanías recién presentados y ya en pruebas en Madrid. Recordemos que la compra que ya está en marcha busca nuevos trenes que puedan circular a 350 km por hora para ponerlos a circular principalmente por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, pero dejaría fuera otras necesidades de renovar material rodante en otros corredores que Renfe sigue teniendo pendiente para dar respuesta a un incremento de la demanda o para abrir nuevas líneas que piensan responder con esta segunda compra de trenes en 2026, sin olvidar que los S100, los veteranos trenes que dan servicio a la Madrid-Sevilla desde 1992, están aproximándose al final de su vida útil y habrá que relevarlos, y donde hay parte de este segundo capítulo de compra iría para esa misión, 23 unidades que fueron fabricadas entre 1989 y 1991, justo antes de inaugurarse el primer corredor de alta velocidad de España. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La otra clave de este pedido extra sería la necesidad de hacer frente a una demanda repentina, donde ya es notorio que en fechas señaladas o en verano empieza a ser difícil encontrar billetes en ciertos corredores, algo que previsiblemente irá a más en el futuro y sobre todo a la necesidad de operar los nuevos corredores que se espera que estén terminados en los próximos años. El corredor a Extremadura, el ramal de Sevilla a Huelva, las mejoras en el trazado hasta Granada y sobre todo la Y vasca y el corredor mediterráneo, que se espera sean corredores de gran éxito de viajeros desde el primer día. Unos nuevos trazados que exigirán poner trenes extra a circular. De hecho, en ambos corredores se espera que ocurra como en la mayor parte de las rutas donde la alta velocidad opera y le robe un gran porcentaje de pasajeros al avión, por lo que la necesidad de ampliar la flota dedicada a estos servicios se ve venir desde hace años. Hay un cuarto factor que justifica esta segunda compra de trenes, que algunas fuentes adelantan será más cuantiosa que la que está en marcha, y es que, como ya ha hecho en otras ocasiones, Renfe reubicará en otros servicios trenes que vaya sustituyendo por esta nueva remesa, y sobre todo los servicios AVAN, la alta velocidad de media distancia de Renfe, que cubren trayectos cortos entre ciudades y que operan entre 250 y 300 km/h, y donde la previsión es que también hará falta nuevo material rodante,
no solo para corregir lo justo de la flota actual, ya muy al límite en muchos corredores de este tipo, sino para las nuevas rutas que están por llegar, especialmente en el corredor mediterráneo, con la Castellón-Valencia-Alicante como principal servicio, o incluso veremos los servicios internos en País Vasco, aunque siempre se ha hablado de que los cubriría Euskotren. Sin embargo, la sensación que hay, más aún viendo los tiempos que se manejan desde el operador vasco, es que no operarán hasta después de estar completamente en servicio dicha infraestructura, y dado que aún apenas hay noticias sobre los trenes que ofrecerían este servicio, todo hace indicar que llegaría tiempo después, relevando a Renfe, cosa que está por concretar. Sorprende que una de las claves que ya han deslizado desde Renfe es que ese segundo pedido tendrá un plazo de entrega más amplio. Recordemos que para la licitación actual, Renfe ha marcado como uno de los requisitos técnicos para los fabricantes que sean capaces de entregar los primeros 5 trenes en 3 años y 3 meses y el resto del pedido en 6 años y medio, y donde de incumplir el fabricante al que se le adjudique el contrato tendrá que hacer frente a multas que pueden ser multimillonarias ya en el pliego de condiciones para evitar chascos demasiado habituales últimamente. Sin embargo, parece que este detalle no será tan estricto con este segundo pedido. Todo indica que serán plazos de entre 7 y 9 años, lo que significaría que estos hasta 70 trenes no empezarían a llegar a España hasta 2033 o 35. Algo cuando menos sorprendente teniendo en cuenta que la apertura progresiva y cada vez más cercana de los corredores ya citados estrangulará aún más una flota al límite y podríamos ver, como ya ha pasado con la ruta a Galicia, a una Renfe prestando servicios muy por debajo de su potencial, tanto a País Vasco como en el corredor mediterráneo. Una decisión de la que veremos si no se acaban arrepintiendo, más aún teniendo en cuenta que este segundo pedido anunciado debería haberse hecho hace ya tiempo, en previsión de posibles retrasos de las entregas o diversos problemas, ya que rara es la nueva unidad que se une a la flota que no requiere de más tiempo del necesario, tanto en su fabricación como en su homologación como en las pruebas, por lo que veremos. En cualquier caso, tarde, pero parece que Renfe empieza a darse cuenta de que muchos de los problemas actuales en servicios y saturación de líneas se debe a no haber hecho los deberes con antelación, por lo que diremos aquello de más vale tarde que nunca. Estaremos pendientes a las informaciones que vayan llegando a lo largo de un año, que parece evidente será crucial para Renfe y el ferrocarril en España en general. Suscríbete al canal y recuerda el camino más largo se inicia con un primer paso.